Si vivimos como dice la Escritura, hay gente que va a saciar su sed del Señor Jesucristo, porque va a ver la posibilidad que usted muestra en su vida. Sí se puede vivir así. Eso es más bonito, eso es mejor. Y van a querer tomar de la fuente del agua de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos hablando el martes pasado de que la Biblia es la palabra de Dios en lenguaje de hombres. Hicimos referencia a que es necesario considerar las traducciones, las versiones y los formatos. Son cosas que Dios ha impulsado a través de algunos ministerios para que nosotros tengamos la posibilidad de acceder a su palabra. De pronto alguno de ustedes se ha dado cuenta que en nuestra librería hay algunas ediciones de la Biblia, de diferentes presentaciones y otros materiales bíblicos. Y gracias a Dios que en ese buen trabajo la librería nos está ofreciendo la oportunidad de que hagamos un intercambio de ofrendas. Hay material que usted puede decir, ay, a mí esto me sirve, y lo va a recibir como una bendición de Dios, y usted puede dar una ofrenda. No hay un precio, no es venta. Es simplemente que queremos rotar el material que hay para poder traer material nuevo y que la iglesia pueda tener la posibilidad de tomar mejor contacto con la palabra de Dios. Esto de disponer que las personas puedan acceder a la palabra es el propósito del Señor. Recibí una nota que me alegró mucho. Estuvimos hablando de que en las partes de la Biblia tenemos 2 testamentos y hablábamos de que se habla también de un nuevo pacto y el antiguo pacto. Y me regalaron una definición muy sencilla, quiero leérsela a ustedes. Testamento es un acto unilateral, es una forma de transferencia del patrimonio por causa de muerte. Alguien incluye en su deseo de participar el patrimonio a otra persona cuando muera. El pacto implica el acuerdo de voluntades, es decir, existe la intención de quien da, pero debe existir voluntad de aceptarlo, de que se acepta. Y esto nos permite ver que Dios es tan bueno que nos ha hecho un testamento antiguo y un testamento nuevo. Antiguamente había dicho, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ahora nos dice que por su gracia Él nos salva. Pero no deja de ser, aunque no somos iguales a Él, pero como Él se bajó a nuestra condición, nos propone un pacto, que nosotros recibamos esa gracia por medio de la fe. Si no somos capaces de creerle, pues lo que Él hizo está listo, pero es como no ir a reclamar el testamento. Había toda la intención de regalarle una fábrica, una mansión, unos carros, pero no fue a reclamarlos. Pensó que no pueden regalar tanto. Nuestro Dios nos da vida eterna. Entonces, cuando hablamos de traducciones, versiones y formatos, estábamos justamente viendo la necesidad de pasar de la lengua fuente en la que fue escrita la Biblia, hebreo, arameo, griego, a los idiomas que conocemos como el español, el inglés y cuantos más, o a las lenguas indígenas como el arhuaco, el kogi, el paez, el wayunaiki. Hay que pasar el contenido de la palabra de Dios de la lengua fuente a la lengua receptora, respetando la intención del autor, del Señor. Yo no puedo alterar la encomienda que me han dado. Oí un comentario de uno de los hermanos que estaba en el culto en la mañana acerca de que en la predicación se habló de una comparación, un símil del mensajero, el
el que hace el autoservicio, o el que lleva el domicilio. Si a usted le manda el restaurante el plato completico y yo soy el domiciliario y le agrego algo, ay, esto como que le falta mayonesa y le echo mayonesa. Abro la caja y le echo mayonesa y usted es alérgico a la mayonesa. Cierto que usted dice, ¿por qué alteró esto? Pero si no se da cuenta, le hago un daño. Ahora, ¿qué sentiría usted si yo abro la caja y le saco una presa de pollo y le dejo lo demás? No se le puede ni quitar ni poner. Hay que entregarlo tal como es. Por eso el traductor necesita conocer bien la lengua fuente, conocer bien la lengua receptora, para poder leer, entender y sin agregarle ni quitarle, ponerlo de manera que la persona que solamente habla la lengua receptora pueda recibir el consejo de Dios. No es un trabajo sencillo, hay que orar por ellos. Estuvimos viendo también que dentro de las traducciones se mueven dentro de una balanza en donde en un extremo está la traducción literal, en donde se vuelca de la lengua fuente a la lengua receptora, palabra a palabra con el mejor significado. Mientras que en el otro extremo está cuando el traductor lee, interpreta y dice, a mí me parece que lo que quiere decir es esto. Ahí dice que 1, pero me suena mejor 2. Entonces voy a ponerle que son 2, porque eso ayuda a comprender. Y de pronto hasta con buena intención, pero no con fidelidad, hace una versión libre o una paráfrasis. Más hacia el equilibrio, entonces tenemos traducciones de equivalencia formal y traducciones de equivalencia dinámica o equivalencia idiomática. Además de eso, cuando hablamos de la estructura de un idioma, el acervo cultural de cada persona es diferente. El conjunto de cosas que sabe es diferente. Hay quienes son muy expertos en un área del conocimiento y casi nulos en otra. Y en cambio hay otro que es muy experto en esa otra área y nulo en la que el otro es el experto. ¿Les enredé mucho el comentario o se entiende? Por ejemplo, yo de astronomía sé muy poquito, pero hay personas que saben mucha astronomía, no astrología, sino astronomía, la ciencia. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues aprender de ese que sabe. Pero habrá palabras que, ¿qué es eso? ¿Cómo así que supernova? ¿Cómo así que enana roja? ¿Cómo así que cuasar? ¿Y eso qué es? Y pregunte porque quiero aprender. Y él, que es el experto, si habla con expertos se entienden allá, pero yo no comprendo porque no tengo el conocimiento. Igual, para él es posible que aunque sea experto en astronomía, sepa muy poco de agricultura o de culinaria. Y el otro que es experto en eso puede enseñarle y dice, ¿y cómo así que esa palabra de dónde salió? ¿Qué quiere decir? Pilorrisa, ¿eso qué es? Cofia. No entiendo. Y usted dice, no, es que es la puntica de la raíz la que va abriendo. Entonces, en una lengua como en el español, vimos que hay un lenguaje culto, que en la parte más alta solamente la hablan las personas cultas, y ellos se bajan un poco y manejan el resto del idioma. Pero hay lenguaje que ellos no tocan porque es lenguaje vulgar, ni siquiera lo aprenden, no lo entienden. En la historia de las colonias españolas y especialmente las colonias inglesas, los esclavos querían hablar para burlarse de los patrones, para desahogarse y decirse cosas entre ellos sin que los patrones entendieran. Y entonces, para que medio entendieran, lo poquito que han aprendido de inglés lo mezclaban con su lengua ancestral y entonces hablaban una lengua nueva. Y así surgió el papeamiento, el creol, que tienen una mezcla de español y no de inglés y no de español, como el Span English,
en donde uno dice abra la ventana para que la mosca fly, open the window para que la mosca fly, porque no sé cómo es mosca, entonces ahí le pongo. Entonces ellos lo hacían adrede para comunicarse sin que los otros entendieran. Y a fuerza de escucharlos, algunos aprendieron el lenguaje de los indígenas. Oiga, ¿usted qué es lo que está diciendo? Ah, sinvergüenza. Uy, ya se lo aprendió. Entonces hay un lenguaje vulgar que los cultos no manejan, y hay un lenguaje de culto que los vulgares no manejan. Pero en el segmento medio está una región que es el lenguaje popular, y es justamente ahí a donde apunta la versión que se llama popular. También se puede hacer una versión vulgar. Se puede tomar una traducción, por decir algo, Reina Valera 60, ¿sí? Y hacer una versión vulgar para que la entienda hasta la persona más llana, más sencilla. No quiere decir lleno de groserías. No es que va a decir ahí este diablo y palabrotas, no. No eso es, sino del vulgo, del pueblo. Y entonces las personas del pueblo leen y dicen, ahora sí entiendo. Y fue lo que pasó con la Vulgata Latina, que se le encargó a Jerónimo. Él la tradujo de las lenguas fuentes, del hebreo, el griego, el arameo, al latín, pero un latín del vulgo. Y por eso se conoce como Vulgata Latina. Después otros tomaron de la Vulgata Latina y tradujeron al español. Hicieron entonces una Biblia que no sonaba tan culta, pero no era tan vulgar, es decir, tan el común de la gente, sino más una versión popular. Y usted puede leer en la Biblia que se conoce como guadalupana, o la Biblia de Félix Torres Amat, que es una versión hecha con base en la Vulgata Latina, expresiones y descripción de conceptos que no encuentra en otra versión, porque fue hecha especialmente para que el pueblo entendiera. Nosotros tenemos versiones populares. Estuvimos hablando también de que además de esto, es importante ver que Dios ha querido llegar a las personas, y no solamente con el idioma, sino en la forma en la que lo puede recibir. Entonces, por eso surgen los formatos. Aquí, lo prometido es deuda. Tenemos una muestra muy pequeña, pero para que nos demos cuenta de cómo es la intención de Dios. Estuvimos hablando de formatos. Esta es una de las Biblias más modernas, con código QR para poder escuchar el devocional del día, si no tuvo tiempo de leerlo. Entonces, ha descargado en su celular una aplicación para que la fotografía lea el código, se inscribió y ya usted tiene cómo tomar contacto con la Biblia. Y cada vez que en la página en donde usted va leyendo, o la que tenía que leer, aparece el código QR, usted saca el celular, lo pone al frente, capta la imagen y de una vez le comienza a producir el audio de lo que usted tenía que leer. Pues es una ayuda, ¿cierto? Esto es de lo último, pero en tiempo antiguo, esto es una Biblia. ¿Biblia? Sí. Microbiblia, Reina Valera 60, para computadora con programa de concordancia. Esa Biblia que usted tiene normalmente con concordancia, pues era esta. Solamente que viene en un formato. Ahora, después del culto, usted se puede acercar y mirar un poquito. Un formato que ya no es tan común. ¿Alguno lo recuerda? ¿SEM 5 1/4 es? Imagínense, esto con nada se dañaba. Yo creo que así tuviéramos un lector. Vamos a tratar de abrirla y nos dice el disquete está dañado. SEM, porque eran muy frágiles. Luego vino una en el otro disquete que vino, ya después aparecieron en cassette. Aquí tenemos un juego de casetes de todo el Nuevo Testamento en versión Reina Valera 95 dramatizado. Usted puede escucharlo y es agradable, pero ya ahora tampoco hay tantos reproductores de cassette de estos. Entonces, por eso después apareció la Biblia en CD.
Esta es toda la Biblia en un CD. Ya no son 7 de esos que se dañan tan fácil, este dura más, pero ya no hay casi lectores de CD en los computadores. Esta es una Biblia con varios idiomas, también en un CD, y puede oírla y puede buscar el texto en varios idiomas. Para los niños se produjeron materiales que les permitiera aprender la Biblia. Este es un material que se llama Animales de la Biblia, el ABC. Y cuando esto salió al mercado, eso era wow para los niños oír A de abeja. Y comenzaba a cantar y a enseñarles con las letras pasajes bíblicos, pero el Betamax salió del mercado y entonces lo produjeron en otro formato que también ya salió del mercado. Pero de todas maneras son esfuerzos de quién. Personas amables, no hay un Dios que quiere llegar al hombre. Es niño, tome. Es un adulto, tome. No es que no me gusta que me maltraten, que me acosen con la palabra. Bueno, hay poemas netamente bíblicos, como los que hay en este cassette, en este CD, que los oye uno y dice, lo inspiran. ¿Por qué? Porque es la palabra declamada, no solamente cantada. Pero cuando alguien dice, no, yo no puedo ver, no tengo cómo escuchar ningún equipo, pero sabe braille, entonces Dios hizo que ya se tradujera al braille la Biblia. Esta no es la Biblia, este es solamente el Apocalipsis, en versión Dios habla hoy, pero en braille. Yo voy a abrirle una página aquí y puedo pasar todas las que quiera y ustedes de allá no ven nada, dice, pues está en blanco. Si después del culto se acerca, sin tocarla, por favor. Pero usted puede mirar que sí tiene unos puntitos por cara y cara. Un trabajo tremendo. La persona que sí sabe leer braille simplemente va deslizando sus dedos y va leyendo como leyendo usted en español. Este es solamente Apocalipsis, que en su Biblia es un paquetico de hojas minúsculo. La Biblia completa en braille son como 3 montones de este tamaño, de aquí hasta el piso. Porque imagínense, esto es Apocalipsis, ¿cómo será Isaías, los Salmos? Entonces, yo me voy a comprar una Biblia en braille. Vaya en camioneta para que tengan que llevarla, porque no es como la otra. Pero esto dice, no, es que no quiero una Biblia tan grande, yo quiero una Biblia pequeñita. Bueno, han hecho cosas como recordatorio. ¿Sí? Esta no es toda la Biblia, es una selección bíblica, pero está microfilmada, microprocesada, y usted puede mirar, si le interesa después, que tiene una letra que a simple vista no se ve. Hay que buscar una lupa para poderlo leer. Y usted se va a dar cuenta que esta es la versión Dios habla hoy, con gráficas y todo, como la que salió al mercado en esa época, en español. Pero usted dice, no, yo la quiero en inglés. Las personas la han sacado también en inglés. Yo pregunto, ¿esto será para que la palabra corra? ¿O será alguien que inventó un negocio de vender llaveritos usando el pretexto de la Biblia? Pero hay personas que son, por su formación religiosa, muy devotos, y entonces esto es un Nuevo Testamento. Este sí está completo. Un Nuevo Testamento. Para que quepa, imagínense el tamaño de la letra. Pero como no se trata de leerlo, sino poderlo llevar colgado al cuello en reemplazo de otras prendas que ayudan a tener como la ayuda de Dios, creencias de las personas. Entonces mire cómo, a pesar de que el hombre en forma equivocada se quiere aproximar, Dios quiere llegar al hombre. Ha preparado un material para cada uno. Este es el equipo que les comentaba a ustedes, el Proclaimer. ¿Sí? Es un aparatico que parece un radio, de esos de pilas, ¿no? Pero no solamente de pilas. Él tiene un dinamo para que usted pueda sacar la manivela
Y por un cuarto de hora que usted le dé manivela, tiene una hora de reproducción. Entonces usted va a ir al campo donde no hay luz y no tiene dónde enchufarlo porque tiene cómo cargarlo. Entonces, ¿qué hace? Le da manivela. Pero dice, no, es que me duele el manguito rotador. Yo no puedo, ay Señor, ¿yo qué hago? Le extiende este panel solar, lo pone al sol y él se carga solito en el campo. Y después de que lo tiene cargado, entonces usted llega al grupo de personas y dice, bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Listo? Ya todos oremos, Señor, guíanos, todo. Usted lo prende. Y cuando él prende, ya, welcome, ya me saludó. Evangelio según San Lucas. Así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí. ¿Hasta dónde alcanzaron a oír? Oiga, qué bueno, hermano, allí al final y alcanzó a oír, pero para hay que estar muy callados. Pero si no, entonces tiene cómo conectarlo para que se oiga más o menos Después así. de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Evangelio según San Juan 1. En el principio era el Verbo estaba... Y solamente con un clic en la llave adecuada cambia el libro, cambia el capítulo o cambia el versículo. Le sube o le baja el volumen. Esto se produjo no para venderlo, no se vendía. Este material tampoco estuvo en venta. Era para donarlo, para darlo en comodato a una iglesia, a una persona que iba a hacer obra de evangelista. Entonces que yo no sé leer la Biblia y me da un pesar porque yo trato de leer y me confundo. Lleva su proclaimer, ¿cierto? Y cuando le dice, venga y escuche. Después de escuchar, usted dice, ahora sí, venga, le explico. Ahora ya no se necesita nada de eso, casi que todo esto está en el celular. Puede oírla en idiomas, en todo, y no necesita cómo reproducir el CD, la memoria. ¿Será que Dios quiere llegar al hombre? Porque esto no es una organización que se dedicó, es que Dios ha movido muchas organizaciones para que la palabra llegue a los hombres. Ministerios como el Instituto Lingüístico de Verano, sé que estamos al aire, pero el reconocimiento es válido. Personas que decidieron su vida a ir a aprender una lengua indígena para diseñarle una escritura y luego enseñarles a leer la escritura de su propia lengua y después comenzar a traducirle porciones para enseñarle a leer, pero muchas otras cosas del medio. Hay cartillas en donde se habla de los animales que ellos tienen en su selva y al final traducirles porciones de la Biblia. Y cuando ya hay una comunidad que dice, yo quiero un Nuevo Testamento, entonces hacen el esfuerzo de traducir todo el Nuevo Testamento. Y si la comunidad es más grande, traducen toda la Biblia. ¿Sí? Gracias a Dios por personas que dedicaron su vida a eso. Porque hoy tenemos herramientas para poder decir, gracias Señor, hay varios formatos. Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva diferentes intenciones. La Exapla, esta Biblia que tenemos ahí, que tiene cinco idiomas, la Biblia cronológica y todas las que se han producido porque definitivamente Dios quiere acercarse al hombre. Entonces ya cuando usted ve esta gráfica, yo le dice, ¿y eso qué será? ¿Reconocen algo de lo que han visto ahí? De lo que, bueno, sí, en video,
la tenemos en audio, la tenemos, y el Proclame, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de mostrarles que esa herramienta existe. Y tuvimos una reflexión el martes. Yo apoyo las traducciones. En Colombia se está haciendo una traducción al Guayunaiki y al Nasayube. 2 traducciones, una para los indígenas paeses y otra para los indígenas guayú. En el grupo de traductores del Guayunaiki estaba nuestro hermano Ramón Uriana, un hermano de nuestra iglesia en La Guajira, licenciado en educación y pues fue contratado porque tenía las condiciones para ayudar en ese proceso. Entonces hay que orar por ellos. No, a veces no es que haya mala intención y ¿por qué tradujeron? Sino que no es tan fácil. Poderle decir gracias, Señor, por mi Biblia en español, porque qué tal en braille pero en inglés, pero este está en español. Y no es una versión cultísima, es una versión popular. Oiga, hermano, es que Dios quiere alcanzar a todo el que necesita su ayuda. Y nosotros somos ese domiciliario que les va a llevar. Cualquier versión es confiable. Pensábamos que cuidado con las paráfrasis. ¿Cuántos formatos para evangelizar hay, no? ¡Qué bendición! Con el celular, con un libro, bueno. ¿Qué será mejor? ¿Primero ver el texto o el video? Este es un video que cuenta la historia de la Reina Valera 95. Tiene unos datos históricos muy bonitos. Para una persona que nunca ha estudiado cómo fue el proceso de la Reina, de la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro y todas las revisiones que han venido, ahí encuentra un resumen interesantísimo, muy bien investigado. Pero si alguien no ha ido a investigarlo primero y el video tuviera 40 errores, se los aprende todos. Si usted se ve la película que le pasan en una semana de recogimiento espiritual en los canales de televisión, pero es un video hecho comercialmente, usted se quedará pensando, siempre fue que Jesús y la Magdalena tuvieron algo, porque eso es lo que el director quiere que la gente sospeche, que dude, es robar la fe, ¿no? Entonces, por eso es mejor primero el contacto con el texto bíblico y después cualquier otro formato. Y mejor comenzar con una Biblia que sea muy estable. Por eso no es bueno tener una sola versión o una sola traducción. Qué bueno tener por lo menos una de equivalencia formal, una de equivalencia dinámica, de pronto un texto interlineal, para poder saber cuál fue la palabra que se usó allá, y bueno, alguna paráfrasis, pero en ese orden, y no comenzar a conocer a Dios a través de una paráfrasis. Aquí hay unos, en esa estructura que estábamos viendo, para que usted pueda identificarlos, de equivalencia formal está la Reina Valera 60. Levanten la mano los que tienen en su mano la Reina Valera 60, que están usando Reina Valera 60. Ya pueden bajarla. Levanten la mano los que tienen Reina Valera 1909. Ahí en la mano, que es la que consulta continuamente. 1. Es decir, que están más en desuso, ¿cierto? Porque el español es más arcaico. Pero hay muchas cosas allá que en la traducción, se le perdió el sabor. Pero hay muchas otras cosas que se beneficiaron mucho porque el equipo de traductores no partió de revisar solamente lo que estaba ahí, sino que había más facilidad para comenzar a trabajar con los textos originales. Cuando nosotros miramos de las de equivalencia idiomática o dinámica, tenemos Dios habla hoy, que dice, ¿qué quiere decir? Y que me entienda bien clarito, se lo voy a decir.
pero tengo que usar mis palabras y las suyas para entendernos. Así se pierde un poco de distancia con el texto original, pero que usted entienda bien. Eso es bueno, pero tiene un riesgo. Y cuando usted entiende bien, dice, no, ahora sí. Si usted observa cuando una persona que no habla su idioma